¿Ahora sí pueden verla? Yo todavía no. Tampoco. No, yo tampoco. Ahora sí ya. Sí, ya. ¿Y se ve todo lo que he escrito hasta el punto 2 y los 4 conjuntos por separado? Sí, gracias, Sí. Diego. Sí. Ah, menos mal. Perfecto. Bien, entonces sí, esa es la respuesta correcta. Tiene 4 y es el conjunto que tiene el 1, el conjunto cuyo único elemento es el 2 y así sucesivamente el 4. Pregunta 3. ¿Cuántos tienen 2 elementos? 6. ¿Correcto? ¿Y cuáles son? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 4 y 2, 4. Muy bien. Entonces las respuestas son 6 y son los conjuntos 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Pregunta, ¿cuántos elementos tienen 3? Perdón, ¿cuántos subconjuntos de A tiene 3 elementos? Tienen 3 elementos. Que diga 4 elementos. Ah, perdón, yo me equivoqué, ¿no? Era con 2 elementos aquí, ahora con 3 elementos. ¿Cuántos subconjuntos tienen solo 3 elementos? 4. 4. Correcto. Uh-huh. Bueno, y los subconjuntos pues son 1, 2, 3. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Y 1, 3, 4. Listo. Pregunta 5. ¿Cuáles subconjuntos tienen 4 elementos? El conjunto A. 1. 1. Exacto. Que es A mismo, ¿no? Y pregunta 6. Subconjuntos que tienen Diego, 5 elementos. Mande. bueno, no es solo sea ¿Qué yo, pasó? pero creo que se trabó en el punto 3. Sí, igual a mí desde el 3 ya no se vio lo que escribiste. Sí, se ve congelada tu pantalla. Ok, déjame checar.
¿Ahora sí se ve? Sí, bueno, ahí se ve el Classroom, pero sí. Perfecto. A ver, ya me cambié de pantalla. No, bueno, a mí me sigue No. apareciendo el Classroom. Ajá. Igual a mí. Rayos, estamos. ¿Qué tal ahora? Dejé compartir y volví a compartir. No, bueno, yo veo nada más una D de Diego. Sí, igual a mí aún no me aparece la pantalla compartida. ¿Les logra aparecer ya o sigue teniendo problemas? Yo lo sigo sin ver, la verdad. Sí, yo nada más veo como si lo tuviera Ok. anclado. Pero... Entonces voy a cambiar el método. ¿Cómo le hago? Aquí. Aquí. ¿Se ve? Ya Sí. se ve. Sí, ahora sí. Ok, entonces era mi internet, disculpen. Bueno, pues ya ni modo. Estábamos en la pregunta 6 de con 5 elementos. ¿Cuántos elementos entonces hay con 5? Que diga, ¿cuántos subconjuntos de A hay con 5 elementos? Ninguno. Ninguno. Exacto. Respuesta, 0. Ok, entonces ahora sí podemos contestar las preguntas. ¿Cuántos conjuntos tiene A? 16. Muy bien. Hay 16 subconjuntos de A. .
¿Y cuántos subconjuntos propios tiene A? 15. Exacto. ¿Cuál es el que no es? A. Exacto, esa mismo, ¿no? Am, bueno, nada más para que, por pura curiosidad, si se dan cuenta, si escribimos el número de subconjuntos que tiene A en el orden de las respuestas, si nos saltamos las 6, es, ah, tiene un subconjunto que tiene 0 elementos, 4 subconjuntos que tienen 1 elemento, 6 subconjuntos que tienen 3 elementos, que tienen 2 elementos, perdón, 4 subconjuntos que tienen 3 elementos y un subconjunto que tiene un elemento. Hay un patrón, ¿no? Sí. Ok, pues sí, hay un patrón y esto se va a reflejar con una formulita cuando veamos combinaciones. Y el total de elementos de subconjuntos de un conjunto también se va a demostrar que es... ah, ¿ya han visto lo que es cardinalidad con la profesora? No. ¿No? ¿O no, es que no entendí la No. respuesta? ¿No? ¿No han visto? Ah, bueno. Cardinalidad. Bueno, entonces mejor me espero que la profesora lo vea. Pero se puede sacar una fórmula en general para determinar cuántos subconjuntos tiene un conjunto dado con elementos finitos. Bien, la siguiente pregunta, 1.1.13, sea X igual al conjunto que tiene como elemento al 1, que tiene como elemento al conjunto cuyo único elemento es el 1, al elemento 2 y al elemento, el conjunto cuyos elementos son 1 y 2. Es este conjunto. E igual tenemos varias preguntas. Entonces, la 1, hay que determinar los subconjuntos que les vamos a llamar A, los subconjuntos A de X, tales que el 1, el conjunto que tiene al elemento 1 es subconjunto de A y el conjunto cuyo único elemento es 1 pertenece a A. Entonces, ¿cuáles serían todos esos subconjuntos? ¿Tienen alguna idea? ¿Propuestas? El vacío y el conjunto que tiene uno. Bueno, en primer lugar, ¿se entienden estas dos cosas? Quiero que el 1 sea subconjunto de A y que el conjunto que tiene el 1 también pertenezca a A. Entonces, este A, lo mínimo que debe contener son las dos condiciones antes mencionadas. Entonces, para que el 1 sea subconjunto de A, debe de contener al elemento 1. Y para que el conjunto cuyo único elemento es 1 se pertenezca a A, entonces necesito también que contenga ese elemento, el conjunto cuyo único elemento es 1. Y ya después le puedo meter lo que yo quiera, porque necesito solo que sea subconjunto de A. Entonces puede ser este le voy a llamar A1, A2 va a ser A1 unión el 2, A3 va a ser A1 unión el conjunto cuyos dos elementos es el 1 y el 2. Y A4
es A1 unión el conjunto que tiene al 2 con el conjunto que tiene al 1 y el 2. ¿Queda claro esto? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, claro. Me están preguntando por todos los subconjuntos de X que cumplen las condiciones que el conjunto que tiene al 1 sea subconjunto de este conjunto buscado y que el conjunto con el elemento 1 pertenezca al, al conjunto buscado. Es decir, tengo dos condiciones. Una, que el 1 sea subconjunto de A y dos, que el conjunto con el elemento 1 pertenezca a A. Entonces quiero, por un lado lo quiero como subconjunto y por otro lado lo quiero como elemento. Entonces X tiene esa propiedad, que tiene al 1 como elemento y tiene al conjunto con el elemento 1 como elemento también. O sea, estas dos formas de escribirlo, por un lado, ambos son elementos de X, pero el 1 es un número y el otro con corchetes es un conjunto. Entonces, es un conjunto representado como un elemento, esa es la diferencia. Y estas son las condiciones que se piden abajo. Por un lado, quiero que el subconjunto 1 sea subconjunto de A. Y por otra parte, quiero que el conjunto con el elemento 1 también pertenezca a A, pero como elemento, no como subconjunto. ¿Queda claro esto? ¿O ya los confundí? Yo sí me confundí un poco. Sí, yo Ok. también. Entonces, si defino a A0 como el conjunto que solo tiene al 1, al elemento 1, entonces el 1 pertenece a A0. Esto se puede escribir así. Pero nunca van a poder escribir esto, ¿no? Pero sí pueden escribir esto. El 1 sí pertenece a 0 como elemento, pero esto es falso. ¿Ok? ¿Eso sí queda claro? Porque el 1 es un elemento de A0, pero no como conjunto. ¿Sí queda claro estas cosas que acabo de escribir? Sí, Muy bien. Entonces, ¿ahora qué pasa con este? Voy a poner A00 igual al conjunto que tiene como único elemento al conjunto que tiene al 1. Entonces, ahora sí puedo escribir que este elemento pertenece a A00, porque pertenece ya como elemento. Pero el 1 ya no pertenece a A00. ¿Ok? ¿Queda claro? sí, gracias. Ok. Entonces las dos condiciones que me está dando son distintas y entonces debo de agregar las dos opciones. Entonces ese es mi A1. Agrego el 1 como elemento y el 1 como conjunto. Ya con esto, entonces cualquier otra cosa que le agregue extra va a ser, bueno, que pertenezca a X va a representar un subconjunto de X. Entonces lo puedo dejar así, le puedo agregar un elemento más del conjunto X o puedo agregarle todo X, ¿no? Porque A4 realmente es X. ¿Queda claro estas cuatro respuestas? Con toda confianza pueden decirme si tienen dudas. No hay problema.
¿Sí? O mejor lo repetimos. No, bueno, yo todo bien. ¿Todo bien? Va. Siempre pueden preguntar dudas, no se preocupen. Prefiero que las dudas salgan lo más pronto posible. Bueno, 2. Si pueden interrumpirme en el momento que ustedes quieran, no hay problema. Ahora vamos a determinar los subconjuntos B de X. Ok, entonces B subconjunto de X, tal que el 2 no... ya se me perdió el ejercicio. Ya lo tengo. El 2 no pertenezca a B. Y el 1 y el 2 sea elemento de B. Entonces, otra vez, lo mínimo que necesitamos es que cumpla las dos condiciones. Uno, que el 2 no pertenezca a B. Ah, bueno, entonces no le escribo el elemento 2, pero como elemento, no como conjunto. Y 2, que el 1, 2 sea elemento. El conjunto 1, 2 sea elemento de B. Entonces, este es el requerimiento mínimo. Entonces, todos los demás es agregarle cosas que no sean el elemento 2. Entonces, puedo agregarle al 1, unión B1. B3 puede ser B1, unión el elemento cuyo único elemento es 1. El conjunto cuyo único elemento es 1, perdón. Y B4 puede ser B1, unión B3, unión B2. Todos son subconjuntos de X y cumplen las condiciones. ¿Queda claro esto? Ese sí. Va. Súper. 3. Todos los subconjuntos de C, todos los subconjuntos C de nuestro conjunto definido X, nunca pierden la pista de quién es X, ¿no? X es el que está aquí arriba. Todos los subconjuntos C de X, tales que el elemento que es el conjunto cuyos elementos es el 1 y el 2, no sea que sea un subconjunto propio de C. Entonces, mi C1 tiene que cumplir esta condición. Entonces, al menos debe de estar este conjunto como elemento y otro elemento de X, el que ustedes quieran. Entonces, le pueden agregar lo que ustedes quieran. Porque necesitamos que el 1,2 sea subconjunto propio. Y de hecho me equivoqué, porque no es como elemento. Es como subconjunto. Entonces debe de estar el 1 y el 2. Y el elemento que a ustedes más les guste, como este. Para que sea subconjunto propio. C2, igual tiene que estar el 1 y el 2. Y el elemento que más les guste, como el que me faltaba, 1, 2. Y pues C3 lo puedo poner como C1 unión C2. ¿Sí quedó claro este ejercicio? ¿Por qué me había equivocado al principio? Sí. O sea, cuando dices subconjunto, ¿los ponemos como elementos? Exacto. Ah, ok, Cuando ok. estás hablando de que sea subconjunto, los elementos tienen que ser como tal elementos del conjunto que estás armando. Pero si te están pidiendo que él pertenece, que es elemento, y es un conjunto, entonces el conjunto entero es un elemento. Ay, no sé si me di a entender en eso. O sea, si me hubieran puesto que el 1, 2 pertenece a C,
Entonces lo que hubiera tenido que hacer era lo que estaba haciendo al principio, que era ponerlo como elemento. Pero en este caso me dijeron que es subconjunto, entonces los elementos de ese subconjunto propio los tengo que poner como elementos del conjunto que estoy creando. Bueno, estos son todos los subconjuntos de X, tales que se cumple la condición que el 1 y el 2 sea subconjunto propio. 4. Todos los subconjuntos D de X, tales que, otra vez, el 1 y el 2 sean un subconjunto propio. No, más bien Y- que no sean subconjunto, ¿no? Ah, tienes toda la razón. Que no sean subconjunto de D y que el 1 esté en D. Entonces aquí es como lo explicaba anteriormente, ¿no? Quiero un D1 que cumpla las dos condiciones. Entonces por nada tengo que escribir al 1 y al 2 como elementos de mi subconjunto. Entonces puedo escribir al 1, puedo escribir al 2, pero nunca al 1 y al 2. Y la única condición que requiero es que el conjunto cuyo único elemento es el 1, sea un elemento de este conjunto. Entonces ya lo escribí y no puedo escribir al 1 y al 2 junto. Entonces escribo a me lo puedo quedar como el conjunto base, ya que cumple las dos condiciones. Puedo escribir a otro conjunto que sea D1, unión el conjunto que solo tiene el 1. D3, que sea D1, unión el conjunto que solo tiene el 2. D4 igual a D1, unión el conjunto cuyos elementos sean cuyo elemento es el conjunto que tiene el 1 y el 2. De esta forma. Aquí sí hay más respuestas. D5 puede ser D1 unión combinaciones, ¿no? El 1 y el 1, 2. D6, D1 unión el 2 y el 1, 2. Y listo. Si agrego al 1 y al 2, entonces ya estaría infringiendo la primera regla que me pusieron, ya que el 1 y el 2 serían subconjunto. ¿Queda claro o hay alguna duda en algún conjunto que acabo de escribir? Yo tengo duda, pero en el inciso 3. En el inciso 3, ajá, ¿cuál es la duda? En C3, no cuando hacemos la de C1 unión C2 nos quedaría todo el conjunto, o sea, X, Ajá, sí. pero también decía que tenía que ser propio, ¿no? O ahí Dice como. el 3, determine todos los subconjuntos C de X tales que 1 y 2 sea subconjunto propio de C. No me está diciendo nada sobre X. Me dice solo que busque todos los subconjuntos de X, pero no me dice que sean propios. Entonces, el conjunto C, en este caso, puede ser todo X. Y sí tienes razón, C1 unión C2 es todo X. Pero puedo hacerlo. Sí, está bien. Sí, porque el subconjunto propio solamente restringe como al 1 y 2, pero no hace como en general, ¿no? Exactamente, sí. Más bien, me están restringiéndose que debe de contener el 1, el 2 y algo más. Esa es la restricción que tiene el ejercicio 3. Entonces, por eso todos mis conjuntos tienen al 1, al 2 y algo más. Ah, bueno, gracias. Sí. Bueno, y algo más, pero que esté en X. ¿Alguna duda de estos ejercicios?
Yo tengo una duda, Sí. pero más general. Si decimos tipo que A es un subconjunto de B, podemos igual decir que A es un elemento del conjunto potencia de B. ¿Estaría bien eso? Sí, porque el conjunto potencia contiene a todos los subconjuntos. Ok, sí. Ujú. Entonces sí, sí se puede decir eso. Gracias. Ujú. Bien. Pues si no hay dudas, pueden interrumpirme cuando sea, no se preocupen. Vamos a seguir con el último ejercicio que les había propuesto la profesora. Diego, ¿le podrías subir nada más tantito, porfis? Sí. Gracias. Ya. Déjenme acordarme cuál era el último. 1.2.5. 1.2.5. Ah, unión. Va. 1.2.5. Hay que demostrar. Pues lo escribo. Sean A, B conjuntos. Entonces, demuestra que A unión B es igual a B unión A. Ok. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Por doble contención. Ajá, por doble contención. Entonces, primera contención, por demostrar que A unión B es subconjunto de B unión A y que A unión B y que B unión A también está contenido en B unión A, que en A unión B. Al revés, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer la contención a la derecha. A unión B es subconjunto de B unión A. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Sea X en A unión B. Sea X en A unión B. ¿Y si A unión B es el vacío? Oh, buen punto. Bien. Entonces, este es un tipo de demostración que nada más para ser exquisitos lo vamos a hacer por casos. Caso 1, A unión B igual al vacío. Si A unión B es el vacío, por definición de unión, A y B ambos tienen que ser vacíos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, esto implica que A es igual al vacío y B es igual al vacío. Entonces, B unión A es igual al vacío. Por lo tanto, A unión B es igual a B unión A. Listo. Ahí. Caso 2, B unión A es igual al vacío y, bueno, es básicamente la misma demostración que el caso 1, entonces lo voy a dejar así ya. Nada más fotocopien la otra, pero cambiando B unión A por A unión B en los casos necesarios, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Bien, y ya, no. Esto nada más para ser completamente formales es exagerado, ¿no? Porque son casos triviales. Bueno, A unión B, distinto del vacío,
y B unión A distinto del vacío. Entonces ya los tengo distintos del vacío. Ahora sí, por doble contención. Voy a hacer la primera contención. Y entonces me tomo, como dijo su compañero, un elemento arbitrario en A unión B. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Entonces, ¿X pertenece a A o X pertenece a B? ¿Sí? Esto implica directamente, por definición, que X pertenece a A o que X pertenece a B. Entonces aquí lo que tengo que hacer es otra vez generar casos. En este caso, como ya estoy en un caso, en el caso 3, voy a generar subcasos. Entonces, subcaso 1. X está en A. Vamos a suponer que X está en A. Y esto implica directamente que X está en B unión A, por definición. Entonces, ya llegamos. Subcaso 2. X está en B. Esto implicaría que X está en B unión A, por definición. ¿Queda claro? Sí. Genial, genial. Entonces, pues acabamos de completar ¿cómo se le llama? Esta contención. Vamos a hacer la otra contención. Entonces vamos a tomar un elemento arbitrario en B unión A. Y otra vez, esto implica, es análoga la demostración cambiando B por A. X está en B o X está en A. Tomo subcasos. Subcaso 1. X está en B. Esto implica que X está en B unión A. Perdón, al revés. En A unión B. Subcaso 2. X está en A. Y esto implica que X está en A unión B. Bueno, me faltó un poquito, entonces por pura formalidad voy a hacer lo siguiente. Aquí tenemos que poner un por lo tanto. A unión B es subconjunto de B unión A. Y aquí, por lo tanto, B unión A es subconjunto de A unión B. Y de las dobles contenciones tenemos que, por lo tanto, A unión B es B unión A. Y si somos aún más formales, de los tres casos, A unión B es B unión A. ¿Quedó clara esta demostración? Genial. Ahí, Entonces, por ejemplo, podemos tomar los dos primeros casos para ya dar por entendido que A unión B es igual a B unión A, o tenemos que dar los tres casos. cuando haces una demostración por casos, en tus casos debes de abarcar todas las posibilidades. Si no, estarías haciendo una demostración incompleta. Entonces tienes que abarcar los tres a fuerzas. Como en este caso, no sabes que A unión B es igual a B unión A, no podemos suponer que son lo mismo. Entonces tienes que hacer el caso cuando uno es vacío, cuando el otro es vacío y cuando ninguno es vacío. El caso de que los dos sean vacío es trivial porque serían lo mismo. Entonces ese caso pues no lo hice, pero debería de existir, ¿no? Sería el caso 4. A unión B igual al vacío
igual a B unión A, pero con solo escribir el caso ya está demostrado. Ambos son vacíos, entonces son iguales, ¿no? Pero entonces tomé esos 4 casos, cuando uno es vacío y cuando los dos no son vacíos, que son los casos más importantes. Este caso 4, cuando los dos son vacíos, pues son iguales, entonces ya quedó demostrado. Pero sí tienes que, cuando haces una demostración por casos, debes de tener cuidado de cubrir con todos los casos que puedan aparecer. Gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra duda? Saber cuándo una demostración se debe resolver por casos. Cuando no tienes muchas herramientas de dónde tomar, cuando no tienes hipótesis o, bueno, siempre tienes hipótesis, pero cuando tus hipótesis no te ayudan tanto para desarrollar proposiciones, necesitas agarrarte de algo, ¿no? Entonces, hacerlo por casos es empezar a suponer cosas extras, pero tomar todas las cosas extras en cuenta. Entonces, yo aquí supuse subcaso 1. Bueno, pues sé que X está en B o X está en A, pero no sé si está no sé en cuál esté. Entonces, seguir de ahí no me ayuda mucho. No sé qué más hacer. Entonces, lo que se me ocurre es, bueno, pues a ver, supongamos que está en B y qué pasa. Y después tengo que hacer, bueno, y si no hubiera estado en B, bueno, está en A. Va, entonces lo hago. Te vas a dar cuenta luego cuando no tienes como, ya no sabes por dónde seguir, estás como atorado, entonces debes de empezar a suponer cositas y esos abren casos. Pero más que nada es experiencia. Poco a poco vas a ver dónde son casos y dónde no. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda de esto o de la tarea que en general que se les dejó? Yo tengo una duda. ¿No se puede suponer que X pertenece a A y a B al mismo tiempo? Sí. ¿Sí? Sí, puedes suponer que X está en B y X está en A. Ok, gracias. Sí. Pero, bueno, recuerden que en lógica el I está contenido en el O. Entonces, si X está en A y en B, al menos está en A o al menos está en B. Entonces, estos casos que hice cubren ese caso. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda de esto o de la tarea que se les dejó para entregar? Es que quizá ahorita no haya tantas dudas porque a lo mejor algunos no hemos empezado la tarea, entonces ya que la empecemos, igual y Ok. Les recomiendo que al menos antes del mañana, al menos hoy léanla. Y si algo no le entienden, cómo solucionar una tarea, el 50% es entender el enunciado. Si entienden el enunciado, muy probablemente la van a poder resolver. Pero si algo no queda claro del enunciado, pregúntenlo mañana o mándenme correo, porque es muy importante que al menos el enunciado quede completamente claro. Ya con eso tienen la mitad de la tarea resuelta. Entonces sí, por favor, sí leanla al menos, para que ya el fin de semana pues se sienten a resolverla. Bueno, si no hay dudas, cualquier duda también me pueden mandar correo, no importa, o a Telegram. Siempre vamos a estar ahí disponibles para ustedes, no se preocupen. ¿Alguna duda? Entonces repito. Si no hay dudas. Oye, Diego, yo tengo otra duda. Entonces, Sí. ¿vas a estar disponible el fin de semana para contestar dudas? Sí, pero tampoco domingo a las 10 de la noche. Tampoco sean así. Uno tiene que dormirse temprano para levantarse temprano. Ok, Diego. Pero sí, Muchas sábado y gracias. domingo sí les respondo, no se preocupen. Bueno, al menos yo sí me comprometo a responder.
Bueno, entonces si ya no hay dudas, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a hacer un pequeño acertijo. Esto ya extra clase. No sé si les gustan los acertijos. Si conocen el acertijo, pues perdón, ya ni modo. Pero es muy bueno para justamente resolverlo por casos. Entonces, acertijo. Se supone, acertijos iba con J, sí. Se supone que en la antigua Grecia se conocían 3 estatuas que hablaban. Entonces hay 3 estatuas que hablan y la hipótesis que se sabe, o la información que se sabe, es que una de las estatuas siempre dice la verdad. Otra de las estatuas, pero no saben cuál, entonces el 1 y el 2 y el 3 sobran. Una siempre dice la verdad, una siempre miente. Escribí bien feo, perdón. Una siempre va a mentir y una a veces dice la verdad y a veces dice mentiras. Se supone que un gran filósofo, no me acuerdo quién, logró descubrir qué estatua era cada cual. Entonces imagínense las estatuas en filita. Las voy a dibujar así, ¿no? Como lápidas, porque soy pésimo dibujando. Entonces una persona le pregunta a la lápida de la izquierda, a la estatua de la izquierda, y le pregunta quién es el de en medio. Esta es la pregunta que se le va a hacer a las 3. A la de la izquierda, ¿quién es el de en medio? Al del medio, ¿quién eres tú? Y al de la derecha, ¿quién es el de en medio? Y las respuestas que dio cada estatua fue, es el de la verdad. Este le responde, no me acuerdo cómo se dice, pero es el de la verdad mentira. Y el último le responde, soy el de la mentira. Es el de la mentira, perdón. Diplomacia. El que dice la verdad a veces y a veces la mentira se le conoce como el de la diplomacia. Entonces, este señor le pregunta a la estatua de la izquierda, ¿quién es el de en medio? Y le responde, es el de la verdad. Al de en medio le pregunta, ¿quién eres tú? Y le responde, soy el de la diplomacia. Y al de la derecha le pregunta, ¿quién es el de en medio? Y le responde, es el de la mentira. Con esta información, quiero que me encuentren qué estatua es cada una y por qué. Entonces, un hint que les puedo dar es que la solución más lógica o más rápida es hacerlo por casos, ir suponiendo cosas y descartar casos. Este caso no puede ser por esto, este caso no puede ser por esto, entonces el único caso que queda es este. Y entonces la respuesta es esta. ¿Queda claro? Sí. Bueno, si lo quieren hacer, esto es optativo. Solo es... bueno, a mí me gustan mucho los acertijos. No olviden leer su tarea y sacar dudas. Si ya no hay más dudas que quieran sacar ahorita, pues los dejo. Son libres por ahora. Gracias. Muchas gracias, Diego. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Igual nos podría pasar las notas de hoy, estas que... Sí, las notas siempre las paso. Y Daniel, si Perfecto, podrías igual gracias. subir el video. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Buen día, Diego. Buen día. Gracias, Diego.